Vamos a otro tema. Quedan menos de 2 semanas ya para que la Convención Constitucional llegue a su fin, pero aún queda uno de los pasos más importantes, que el Pleno revise y ratifique la última versión del borrador de nueva Constitución, el que tendrá que ser votado por la ciudadanía, como sabemos, el próximo 4 de septiembre. Queremos conversar, profundizar en esto. Estamos en contacto con Eduardo Cretón, convencional constituyente de Vamos por Chile. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, no le hemos tomado tal vez el peso, pero el 4 de julio está ahí a la vuelta de la esquina y ese es el día donde se tiene que entregar formalmente este nuevo borrador, un borrador que ya ha ido sufriendo algunas modificaciones, se ha reducido el número de artículos, se ha tratado de armonizar, se ha hablado también de la transición o los plazos entre la actual Constitución y una nueva Constitución en el caso de que gane el apruebo. ¿Usted siente que ha mejorado ese borrador en esta última instancia o no? Todavía no está conforme. A ver, hay que ser muy claro que si bien armonización tenía atribuciones para poder juntar algunos artículos, para poder hacer algunos cambios en la redacción, el grueso de la propuesta ya estaba entregado cuando se entregó el primer borrador y en lo sustancial esta es una propuesta que no ha cambiado mucho. El problema de eso es que cuando uno mira las encuestas, 1 de cada 10 chilenos estaría por aprobar el texto tal cual como está. Y por lo tanto nos demuestra que esta es una propuesta bastante deficiente y que no está logrando unir a la ciudadanía en torno a el nuevo texto o la nueva Constitución que vamos a tener. Eduardo, expliquémosle a la gente qué es lo que queda en estas prácticamente 2 semanas. ¿Qué se podría hacer sobre esta armonización que ya se ha generado en esta fase? ¿Qué es lo que falta para tener el texto definitivo? Ese que va a ser el que en definitiva la señora, el señor que nos ve, usted, yo y todos vamos a tener que votar. Quedan poquitos plenos, quedan 2 semanas, como decías tú, de funcionamiento de la convención. Está a la vuelta a la esquina, el 4 de julio, donde va a haber una ceremonia de entrega de este borrador. Lamentablemente no va a ser una ceremonia como a uno le hubiese gustado, con un carácter republicano, puesto que se han restado los expresidentes. Pero lo que nos queda es la votación con respecto a armonización, donde estamos teniendo una discusión si se va a votar artículo por artículo o va a ser votada en bloque la propuesta de la comisión. Y nos queda también votar la propuesta de preámbulo. Recordemos que las constituciones pueden venir, algunas lo hacen, yo no soy muy partidario de tener constituciones con preámbulo, pero se decidió que esta constitución tuviese un preámbulo y lamentablemente es un preámbulo que hace una reivindicación, digamos, de lo que fue el 18 de octubre, y sabemos que es una fecha que divide, y esa propuesta también va a tener que ser votada esta semana. El día jueves vamos a estar debatiendo y votando sobre la propuesta de preámbulo que hizo la comisión. Así que solo nos queda votar el preámbulo y votar la propuesta de armonización para tener el texto definitivo, final ya, que va a ser el que se va a someter a votación el 4 de septiembre. Ya, ¿usted es partidario de que no haya alusión al estallido social en ese preámbulo? Me dice que no le parece bien que se recoja lo que empezó a ocurrir o el proceso que comenzó con el 18 de octubre. ¿A qué se refiere con eso? Porque para muchos esta es la vía institucional con la que Chile intenta salir de un proceso que fue tremendamente complejo como el estallido social. Otros ven que esto sería el perpetuar la vía un poco violenta, ¿no? O de reivindicación por otro tipo de vías que no necesariamente han sido institucionales. ¿Cuál es la postura ahí? Lo que pasa es que esta convención nos ha demostrado que tiene una dificultad para poder distinguir lo que fueron las legítimas demandas que se produjeron con lo que fue la situación de violencia que se produjo durante el 18 de octubre. Y es tal esa incapacidad de poder dividir las cosas bien, que recordemos que el primer acto político de esta Convención Constitucional fue solicitar precisamente un indulto para toda aquella gente que estaba siendo procesada o que ya había sido condenada por hechos de violencia. Y por lo tanto, creo que acá hay una incapacidad por parte de una inmensa mayoría de las convenciones de distinguir lo que fueron las legítimas demandas por parte de la ciudadanía de lo que fue la violencia. Y lamentablemente lo que hemos visto por parte de la convención es que hay muchos que han validado esa violencia el 18 de octubre y que ahora quieren reivindicarla incluso a nivel del preámbulo. Ya, pero eso no se puede resolver con un preámbulo que pueda conciliar a lo mejor miradas distintas. Usted dice que inevitablemente se hace como una exaltación de la violencia que significó el estallido social. ¿Por qué si no mencionarlo? Es que, por lo mismo, cuando uno tiene una convención constitucional que desde el día 1 estuvo hermanada a gente que saqueó, que quemó, que destruyó locales para el 18 de octubre, que dejó a gente sin su fuente laboral, y que pide un indulto, es una convención que nace en el fondo entendiendo, o no logrando entender bien que el 18 de octubre tuvo 2 naturalezas. Por una parte, las legítimas demandas
de la ciudadanía, que fue las que se expresaron en la marcha del 25, y por otra, lo que fue derechamente la violencia que se desató. Hay muchos constituyentes, que son los que escribieron el texto, que tuvieron una preponderancia con los artículos que hoy día tenemos aprobados, que son constituyentes que validaron la primera línea, que validaron la violencia, y por lo tanto yo preferiría que este fuera un preámbulo donde no hubiese mención expresa al 18 de octubre, sino que fuera un preámbulo más bien que fuera una introducción al texto de la Convención, de la Constitución de la Convención Constitucional. Ya, ¿y esta postura suya usted cree que va a prosperar? Porque aquí va a depender en el fondo de lo que voten y la mayoría de las veces lo que ha pasado es que Vamos por Chile ha quedado en una posición minoritaria porque tienen además una representación minoritaria dentro de la Convención. ¿Usted cree que va a prosperar y que vamos a tener un preámbulo que sí haga alusión al 18 de octubre y al estallido social? Yo creo que va a quedar así. Lamentablemente, muchas de nuestras propuestas no fueron consideradas en la Convención Constitucional, y no solamente de la gente de Vamos por Chile, sino que de muchos chilenos que hoy día no se sienten representados por la Constitución de la Convención Constitucional. Porque en el fondo acá desde el día 1 hubo un grupo que tenía una mayoría que era circunstancial y que prefirió atrincherarse y escribir una Constitución solo para una mitad del país. Y ese es el error que tenemos. Cuando una Constitución está pensada solo para un cierto grupo, una Constitución que no va a tener un muy buen futuro, porque en el fondo las Constituciones no pueden ser ni izquierdas ni derechas. La Constitución debe ser una carta fundamental que fuera la casa de todos. Lamentablemente acá desde el día 1 hubo sectores que nos quisieron aislar, que no fueron capaces de aprobar prácticamente ninguna de las iniciativas que nosotros propusimos. Acá hay grupos que han intentado instalar la tesis de que Chile Vamos fue a rechazarlo todo, que no fuimos a proponer nada, y eso es falso. Nosotros propusimos muchas cosas. El problema está en que si bien nosotros fuimos capaces de votar artículos, porque no todo es malo en la propuesta, nosotros fuimos capaces de votar artículos que habían propuesto otros sectores, el problema que hubo fue que esos sectores jamás fueron capaces de cruzar el puente y aprobar algunas de las iniciativas que nosotros presentamos. Y por lo tanto, eso demuestra muy claramente el ánimo que hubo desde el día 1 de querer excluir a un sector importante de la sociedad de ser parte o protagonista de este proceso constituyente. Convencional, ¿qué va a definir para usted la votación el próximo 4 de septiembre, el apruebo y el rechazo? ¿El texto constitucional necesariamente o también todo lo que ha rodeado a la convención? Y se lo pregunto porque también se instala esa duda, esa pregunta, ese análisis a raíz de lo que ha pasado estas últimas, no sé, 2 semanas, semana y media, donde hemos tenido esta polémica por la invitación, no invitación, después invitación a los expresidentes de la República que finalmente terminan ellos cerrándole la puerta a la posibilidad de estar dentro de la convención. Algunos más puristas dicen, bueno, es que esto se va a determinar por el texto. Otros dicen, no, hay que mirar también las encuestas donde el trabajo de los constituyentes y la forma en la que se ha llevado adelante toda esta redacción y la discusión también influye. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué define la elección del próximo 4 de septiembre? Yo soy un convencido de que los procesos determinan los resultados. Y es imposible tener un buen producto cuando el proceso y sus protagonistas no estuvieron a la altura. Acá hubo una oportunidad desperdiciada, porque muchos chilenos que votaron a prueba depositaron sus esperanzas en tener un proceso constitucional que los representara, un buen proceso constitucional, y lamentablemente esta convención para muchos de ellos fue una gran decepción. Y por lo tanto es imposible separar el proceso del texto final porque están íntimamente hermanados. O sea, acá el proceso determina el resultado y es imposible tener un buen texto cuando el proceso y los protagonistas, sobre todo el proceso, no estuvieron a la altura. Ahora, no deja de ser curioso escuchar a un convencional que no defiende en el fondo el trabajo que ha hecho la Constitución y la institución de la que usted forma parte, porque usted me dice que se ha desaprovechado esta oportunidad. Es bien como lapidario, viniendo de una persona que pertenece y que ha cumplido este rol de ser convencional. Es lamentable llegar a esta situación, pero fíjese que cuando uno está en un proceso como este, que pone todo de su parte para poder tener un buen proceso constitucional, un proceso que viniera a los chilenos y que lamentablemente nunca fue escuchado, la verdad es que no nos queda más que decir la verdad. Acá hay un sector de la población que no se siente representado por este texto constitucional, porque lamentablemente no es un texto que haya logrado unir a la ciudadanía. Nosotros estuvimos en la Convención Constitucional y vamos a estar en la Convención Constitucional hasta el último día haciendo nuestro trabajo, pero lamentablemente acá hubo un sector que prefirió atrincherarse y escribir una Constitución para ellos solos. Ahora, se han instalado dos miradas o varias, porque son bien confusas. Por un lado, hay quienes dicen que aquí tiene que haber otra alternativa, que no puede ser apruebo y rechazo solamente. El gobierno ha dicho que aquí hay solo dos alternativas. Hay algunos que insisten en aprobar o en rechazar, pero hemos visto que pese a que se dice que no hay otras alternativas, ha crecido la cantidad de gente que dice que aprueba para reformar o que rechaza para reformar.
reformar, que era algo que al comienzo nadie lo decía, digamos. Desde ese punto de vista, ¿usted cree que ya es como un consenso que el texto sí o sí va a tener que tener modificaciones, se apruebe o se rechace? Y si se aprueba con los quórum que quedaron, ¿va a ser realmente factible hacerle modificaciones y me imagino yo en el espíritu de hacerle mejoras? A ver, hay que volver a ver los números. Cuando uno ve que 1 de cada 10 chilenos aprobaría la propuesta de la convención tal cual como está, quiere decir que no es una buena propuesta y que por lo tanto o no se va a aprobar o en caso de aprobarse va a requerir reformas de manera urgente. Porque toda constitución que nace simplemente con el 50% de los votos es una constitución que está destinada al fracaso, que va a requerir reforma o que no va a perdurar en el tiempo. Lamentablemente, el aprobar para reformar es una de las grandes mentiras de esta convención constitucional, porque la regla general que quedó establecida hasta el año 2026 es que el actual Congreso solo puede modificarla con 2/3, que es, curiosamente, el quórum más alto que tenía la Constitución del 80. Paradojalmente, aquellos que criticaban los cerrojos de la Constitución del 80 hoy día los defendieron para poder implementar esta Constitución. Ahora, si es que no se logra los 2/3, se van a requerir 4/7, pero además con un plebiscito ratificatorio, lo cual va a hacer que las urgentes modificaciones que va a requerir de aprobarse este texto se demoren aún más. Perdón. Un segundo convencional. Disculpe, un segundo. Entiendo que lo de los quórums es al revés, ¿o no? En el fondo se van a necesitar 4/7 y en caso de que se llegue a los 2/3 no va a ser necesario el referéndum o plebiscitarlo con las personas. O yo no entendía al revés. Por eso la regla general sería que el Congreso lograra los 2/3 para poder hacer una modificación. Claro, si es porque que si no logra tiene que los pasar por el 4/7, referéndum. Si no tiene que pasar por el referéndum, lo cual haría que se demoraran las reformas. Ya. Y lo último es que también acá hay otro candado más que tiene que ver con el consentimiento indígena, que es una norma que incluso los convencionales que la aprobaron, que la propusieron, tienen muy claros los alcances de esto, porque se señala que todas aquellas materias que afecten los derechos de los pueblos indígenas, que son bastantes en el texto constitucional, van a requerir además del consentimiento indígena. Y por lo tanto, el aprobar para reformar, la verdad es que es un mito simplemente. Yo creo que acá lo más sensato es tener un proceso constitucional nuevo. Y eso es lo que hemos dicho también, lo que estamos en el rechazar para reformar. Pero yo voy un paso más allá. Parto de la base que la ciudadanía ya nos dijo en el plebiscito de entrada que quiere una nueva constitución. Por lo tanto, acá, en caso de que gane el rechazo, hay que buscar y estudiar el mecanismo para que Chile pueda tener una nueva constitución. Porque el 4 de septiembre la pregunta no es sobre la constitución del 80 o sobre Pinochet, que muchas veces sectores de la izquierda insisten en que esto se trata sobre la convención o la constitución del 80. Y eso es mentira, porque para el gobierno resulta más fácil, o para los convencionales, para los constituyentes, hacer campaña en contra de la constitución del 80 o 2005 que defender la mala propuesta que han presentado. Bien, pues le queremos agradecer también por conversar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a los últimos pasos ya de la Convención Constitucional para terminar con el borrador definitivo. Eduardo Cretón, convencional constituyente de Vamos por Chile, que tenga muy buen día. Nos vemos. Igual a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.